Es un gusto estar aquí de nuevo con ustedes. Bienvenidos a la Masterclass de Escuela Sabática, un programa dedicado a profundizar el estudio de la Biblia. Acompáñanos en este espacio de aprendizaje donde cada semana abordaremos un tema que nos permite explorar las Sagradas Escrituras a través del análisis, la reflexión y la aplicación personal. Le damos la bienvenida a nuestra mesa de trabajo. Pastor José David, muy buen día. Saludos, amigo Mauricio. Es un gusto estar aquí nuevamente para participar de este lindo momento de estudio de la Biblia. Hoy tenemos un invitado especial, Pastor Argenil Vega. Bienvenido aquí a la mesa de trabajo. Muchas gracias, Mauricio. Un saludo especial para ustedes, los de la mesa de trabajo, y para cada uno de nuestros hermanos y amigos que nos escuchan. Estamos construyendo nuestro playlist de los Salmos. Decíamos la semana anterior que los Salmos son una herramienta que nos van a permitir en distintos momentos de la vida espiritual, en distintos momentos emocionales, apelar a ellos. Entonces aquí viene la pregunta para la mesa. Pastor, ¿empezó a construir su playlist? Sí, yo he venido estudiando y he venido disfrutando de los salmos graduales. Es ese grupo de 14 salmos que están ubicados entre el Salmo 120 y el 134. Pero de ese grupo, que son 14 salmos, particularmente he disfrutado el contenido del Salmo 121, 122, 125, porque en cada uno de esos salmos nosotros vemos cómo los autores alababan a Dios en el contexto del regreso de Babilonia a Jerusalén, pero también por el contenido que ellos expresaban mientras viajaban y veían a Jerusalén. Así que esos salmos para mí han sido muy significativos. Pastor Argenil, ¿usted tiene un salmo preferido? No, sí hay muchos, sí hay varios, y especialmente me llama la atención de uno que no fue David. El Salmo 73 de Asaf. Él cuenta su experiencia de una manera tremenda, donde nos cuenta que casi se sale de la iglesia. Por mí casi se resbalaron mis pies, y comienza a decirnos el porqué. Y da una lección de confianza en Dios, de estar siempre dispuesto a mirar para arriba y no para los lados. Él se puso a mirar la gente de afuera, cómo progresa, cómo consiguen, y yo que estoy pegado al Señor todos los días, me va mal. Hay cantidad de personas que les pasa lo de Asaf. Nos ponemos a mirar para el lado en vez de mirar hacia arriba. Una queja muy frecuente. Bueno, yo les voy a compartir un salmo de alabanza, porque de hecho, salmos es cánticos. El Salmo 8, vamos a leer 3 partes del Salmo 8. En el primer versículo dice: Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Luego sigue con el 3, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Y cierra diciendo: Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Un salmo maravilloso. Entonces recuerden, los estamos invitando para que nos escriban su playlist, su lista de reproducción de salmos. Vamos al final del trimestre a armar una y la vamos a dejar colgada en las redes para que ustedes la puedan consultar. En los salmos encontramos temas diversos alrededor de Jesús, alrededor de Cristo, su divinidad, la obediencia, la identidad como el buen pastor, su sufrimiento, por ejemplo, sus huesos que no fueron quebrados, muerte, resurrección, ascensión. Y aquí podríamos empezar a hacernos una pregunta alrededor de lo que es la tipología. ¿Qué es la tipología y cómo podemos entender lo que es un tipo y un antitipo? Bueno, la tipología es un término que se ha asociado dentro de la teología adventista y es como un juego de palabras, tipo y antitipo, pero realmente tiene que ver con el estudio de personas, eventos o instituciones que la Biblia menciona. Un tipo viene a ser aquel modelo que apunta hacia el cumplimiento de algo mejor, ¿no? En este caso, un cordero era el tipo de Cristo. Así que nosotros podemos ver
que la Biblia, particularmente el Antiguo Testamento, tiene muchos eventos, muchas cosas que eran un tipo del antitipo que es Cristo. Entonces es un término que lo usamos para señalar justo cómo había algo que del Antiguo Testamento estaba señalando hacia el Nuevo, particularmente sobre la vida de Jesús, su sacrificio, su ministerio y todo lo que las Escrituras mencionan. Pastor. Cuando miramos las historias del Antiguo Testamento, vemos esos antitipos, esa tipología. Moisés. Uno se pone a leer la historia de Moisés y cómo representa a Cristo Jesús en tantos eventos. Perseguido de niño, lo iban a matar, igual que Cristo Jesús. Eso es la tipología. Estuvo 40 años en el desierto. El Señor estuvo 40 días en el desierto. Es el Salvador del pueblo de Israel, Moisés. Y en fin, podría seguir mencionando cantidad de ejemplos. Esther, y hay algo muy especial aquí, porque a mí una señora me decía, la Biblia no me gusta porque solamente habla de hombres. Pero Esther es un tipo de Cristo Jesús. Y dice la Biblia, y dice ella, voy a ir y me presento al rey, si perezco, que perezca. Dispuesta a dar su vida por el pueblo. Y su nombre significa estrella libertadora. Y podríamos seguir hablando de la cantidad de tipología que hay en la Biblia, en el Antiguo Testamento, y se cumple en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Si tuviéramos que buscar un salmo que nos ejemplifique el tema del tipo y el antitipo, ¿qué salmo podría ser ese que nos ayude a ver un comportamiento o un personaje o una situación que después representaba o la función o un hecho concreto que Cristo iba a padecer o iba a realizar? El mismo Salmo 23, ¿no? Jehová es mi pastor. Esa tipología entre el pastor y la oveja. Nosotros somos sus ovejas en este prado de sufrimiento, pero cuando acudimos a Él con fe, Él está listo para socorrernos en todo. Nada me faltará. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. Y entonces comienza a decir dónde nos lleva, qué hace por nosotros. Bendito y alabado sea el nombre del Señor por lo que Él hace por su pueblo. Muy bien, quizás uno de los salmos que aparece en el estudio tiene que ver con el Salmo 110. El Salmo 110 nos va a hablar de un personaje y es Melquisedec, ¿no? Salmo 110, versículo 4, dice, juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Como Melquisedec en el libro de Génesis, capítulo 14, aparece luego de que Abraham gana una batalla, restaura a su sobrino y ahora le lleva los diezmos. Y Melquisedec en la Biblia es un tipo de Cristo, ¿no? ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento no menciona datos genealógicos ni biográficos de Melquisedec, no sabemos, ¿verdad? Y lo convierte en un tipo de Cristo, ¿no? Porque al igual nosotros conocemos por la Biblia que Cristo, ¿verdad?, era uno con el Padre, es decir, eterno. En ese sentido, Melquisedec viene a ser un tipo de Cristo, pero Cristo, su sacerdocio, es superior, ¿no? El libro de Hebreos hace una descripción muy interesante, particularmente en el capítulo 7, de los versículos 20 hasta el 28, está mostrando el contraste entre Melquisedec y Cristo, aun cuando Cristo y su sacerdocio es superior, y muestra por qué los otros sacerdotes tenían que ofrecer sacrificio, tenían que hacer una serie de cosas, pero el sacerdocio de Cristo es para siempre, termina diciendo ese texto. Así que en los Salmos, particularmente, nosotros podemos ver esa tipología, ¿no?, entre Melquisedec, que no conocemos, la Biblia no da detalles de sus orígenes, pero lo mismo ocurre con Cristo, aunque nosotros sabemos, obviamente, por el texto, que Cristo es eterno y Él era uno. Muy bien. Encontramos en el Salmo 22.1 un tema que podría ser una curiosidad. El Salmo dice, Dios mío,
¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Entonces aquí la pregunta que podríamos hacer es, cuando Jesús utiliza estas mismas palabras en la cruz, ¿estaba citando al salmista? Pero de una vez implícitamente nos podríamos preguntar, Jesús, ¿por qué se sintió abandonado? ¿Qué lo hizo llevar a ese sentimiento tan profundo? Aunque estaba con unos discípulos dormilones, pero la verdad es que no era fácil. Jesús era 100% humano. Él sentía dolor, hambre, sentía todo lo que el ser humano siente. Y cuando uno está frente a la muerte, no es fácil afrontarla. No sé cuántas personas que nos escuchan estarán sufriendo algún tipo de enfermedad, de dolor, de sufrimiento. Y no es fácil. Cuando uno está bien, de salud, no hay problema. Pero Jesús estaba frente a la hora. La hora ha llegado. Y él, cuando fue a orar, invitó a sus discípulos para comunicarse con el cielo, sentía el peso, la angustia del sufrimiento que iba a padecer. Y lo más tremendo es saber que moría por mucha gente que no lo iba a aceptar como salvador personal. Qué angustia, qué dolor, que ni siquiera los que él había llamado para que fueran sus propios seguidores estaban preparados para este momento tan especial. Quizás, Mauricio, quiero agregar a lo que el pastor está mencionando, y realmente el Salmo 22 es una expresión que escribe David porque él está siendo perseguido por Saúl, ¿no? Sin embargo, Jesús es uno de los personajes en el Nuevo Testamento que más utiliza los salmos, después del libro de Isaías, que aparece muchas veces, ¿no? Y esa referencia está en Mateo 27, 46, que de paso Jesús lo dijo en arameo. Dice el texto: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactaní. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Casualmente, lo que el pastor está diciendo, Juárez también lo ratificó. En el Deseado de todas las gentes, uno de los tratados que después de los evangelios tienen el mejor retrato de todo lo que hizo Jesús, Juárez escribió, dice, en esos momentos, sintiendo el terrible peso de la culpabilidad que lleva, no puede ver el rostro reconciliador del Padre. Al sentir el Salvador que de él se retraía el semblante divino en esa hora suprema de angustia, atravesó su corazón un pesar que nunca podrá comprender plenamente el hombre. Tan grande fue esa agonía que apenas le dejaba sentir el dolor físico. Es decir, Juárez está relatando que era tanto el peso del pecado que él por un momento perdió la vista del Padre y en ese momento expresa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? O sea que ahí hay un ejemplo cómo Jesús se apoya en el salmista para fortalecerse. Además, ese peso y esa separación del pecado lo llevó a sentirse desolado. ¿Qué le podríamos decir a una persona? Y Pastor Vega estaba ahora justamente haciendo referencia a eso, que hoy se siente separado de Dios por ese peso de sus equivocaciones, de su errar constante, que es lo más normal en el ser humano. ¿Qué le podríamos recomendar a una persona que se siente en este momento de esa manera? Mira, el Salmo 51 es un salmo que nos muestra lo que es el ser humano, ¿no? David se había equivocado, muy feo. Y realmente cuando el ser humano peca y se equivoca y carga pecados ocultos, se le carcomen sus huesos, se seca. Y resulta que él estaba sintiéndose muy, pero muy mal, hasta que reconoció y en el Salmo 51 encuentra la oportunidad de volver a vivir. Ten piedad de mí, oh Dios,
conforme a tus misericordias, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Y lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco. Mira, esto es lo más importante. Usted me está diciendo que hay personas que deben sentirse tristes por alguna cosa. Los salmos son una bendición. Tal vez muchos de los que hemos estado en la iglesia, tal vez mucho tiempo, no habíamos visto el valor de los salmos. En este trimestre nos estamos dando cuenta de qué valiosos son los salmos. Y yo pienso también cómo serían de valiosos para el pueblo de Israel. Que cada vez que un penitente iba a ir al santuario llevando su corderito, escogía uno de esos cánticos para que se lo leyeran o lo cantaran en el momento del sacrificio. Esos salmos hablan de lo que el ser humano siente, de lo que el ser humano puede alcanzar a través del perdón de Dios. Muy bien. En el Salmo 89 vamos a encontrar otro tema bien interesante y aquí el punto es cómo lo apropiamos. Hoy, siglo XXI, 2024, cómo nosotros podemos creer aún en estas palabras y llevarlo a una vida práctica. Entonces leamos el Salmo 89. Las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente. De generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca, porque dije, para siempre será edificada misericordia. En los cielos mismos afirmarán tu verdad. Hice pacto con mi escogido. Juré a David mi siervo diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. ¿Cómo nosotros sentirnos parte de esas generaciones? ¿Cómo sentir que ese pacto que se hizo para el pueblo en esa época está vigente hoy para mí? Sí, la verdad que toda la Biblia, cuando se escribió para la época, pero nadie de ellos pensó que iba a ser para el año 2024. Nadie lo tenía en mente. Pero por eso la Biblia siempre es actual. Y la Biblia es inspirada por Dios para instruir a su pueblo a través de las edades. Ese pacto fue un pacto que Dios hizo con David. Y le da la certeza de la salvación, digámoslo así, del perdón. Y es lo que la iglesia tiene como esperanza, que el Señor es un Dios de amor, de misericordia, y que Él siempre está listo para salvarnos. No importa lo que haya hecho, no importa lo que haya pasado en su vida, el Señor te ama y quiere lo mejor para ti. Quizás uno de los temas que más afloran en el Antiguo Testamento es el tema del pacto, ¿no? Pacto en hebreo es berit y tiene unos matices especiales de una alianza, así como el texto lo transmite aquí, una alianza entre Dios y su pueblo. Sin embargo, aun cuando el pacto que se establece en el Antiguo Testamento y es transversal también en el Nuevo Testamento, nosotros podemos ver cómo es la intencionalidad que Dios siempre tiene de buscar a sus hijos. Desde Génesis 3:9, ¿no? ¿Dónde estás tú? Hasta Apocalipsis 22, he aquí yo vengo pronto. El pacto de Dios es una búsqueda continua de Dios hacia sus hijos, a tal punto que hasta a nosotros nos ha alcanzado. Y ahora el Señor nos usa también para alcanzar a otros. Es decir, es la intencionalidad de Dios por restaurar la imagen que se ha perdido a través del pecado y cómo hacer que nosotros estemos cerca y con Él. Así que el pacto, el Salmo 89 está diciendo eso, ¿no? Justo ese pacto que hice con mi siervo. Ahí está diciendo, juré a David mi siervo diciendo, para siempre. La palabra para siempre en hebreo es olá, que significa eternamente, que no va a cambiar. Y eso es Dios con nosotros, casualmente. Un Dios que toma la iniciativa, que nos busca, que hace un pacto, que aun cuando se repite de un nuevo pacto es el mismo
la intencionalidad de Dios para buscarnos, para restaurarnos y para tenernos en su reino. Desde la semana pasada estamos haciendo énfasis en ese término perpetuo. La semana pasada hablábamos de estatutos, leyes, mandamientos, mandatos perpetuos. Y aquí nos vuelve a aparecer el perpetuo. Y nosotros con frecuencia decimos, la palabra de Dios es para siempre. O sea que aquí la invitación es a creer en todas las promesas, en todo lo que los salmistas nos transmiten, que esto nos va a acompañar desde el Antiguo, y como le decía el pastor, hasta el Apocalipsis, que es hasta el final de nuestros días. Y hablando del final de nuestros días, aquí viene la gran noticia, y es que al final el bien triunfará sobre el mal, se hará justicia, el dolor y el sufrimiento serán vencidos para siempre. ¿De qué manera esta verdad nos debería consolar? Sí, nosotros tenemos una revelación muy clara y es cómo podemos entender que los planes de Dios siempre van a perdurar, ¿no? Así como las profecías de Daniel, como cada uno de los mensajes que están en la Biblia, y el reino de Dios será dado a los santos, es decir, el triunfo de Dios sobre el mal es un tema escatológico que está también en los Salmos y que nos llena de esperanza para decir vale la pena confiar en Dios, entregar nuestra vida, acudir a Él, porque es un Dios que tiene un plan seguro que va a perdurar para siempre. Y ahí juntos estamos invitados a participar de ello. Qué felicidad, ¿no? Saber que la batalla ya está ganada. Este mundo fue secuestrado por el enemigo, por Satanás. Hay sufrimiento, dolor, muerte a partir de Adán y Eva. Pero Cristo Jesús vino a pagar el rescate. Ya el rescate del secuestro de esta tierra ya fue pagado. Solamente falta la liberación y está a punto de llegar. Cristo Jesús pronto vendrá y este mal, sufrimiento y dolor que hay en esta tierra pasarán. Eso es lo que sostiene al cristiano, la esperanza gloriosa del advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Si tuviéramos que hacer un llamado hoy, ¿qué le diríamos a nuestros oyentes? Yo quiero usar el Salmo 73 que usó el pastor al inicio. Es un salmo imprecatorio, lo que indica que aparentemente el mal parece triunfar, pero finalmente Dios es quien tiene la victoria. Y en ese Salmo 73 dice, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. Es decir, el salmista y este salmo imprecatorio lo que indica es que hay una lucha allí porque el mal parece estar postergando, estar avanzando, pero finalmente la victoria es de Dios. Es decir, que aun cuando los días pueden ser grises y el mal y toda la situación que con ello acarrea parece triunfar, Dios, que tiene el control de la historia, tendrá la victoria para cada uno quien le sigue y quien confía en sus promesas. En el libro de Habacuc dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Estamos hablando de la parte económica y financiera de la época. Aunque falte lo que falte, sepamos lo siguiente: con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Yo pienso que, apreciados hermanos y amigos que nos escuchan, este mundo está mal y va a ir peor cada día. Pero aunque haya verano, aunque haya unas invernadas que acaban con todo, aunque el hambre se avecina, aunque la maldad y la lucha que hay entre el bien y el mal está a flor de boca en cada lugar, a pesar de todo, no me separaré del Señor. Estaremos con Él siempre y los hijos de Dios serán favorecidos porque el salmista lo dice:
caerán 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no te llegará. Llegamos al final de la Masterclass. Recuerden seguirnos en las redes sociales. Si quiere ver la repetición del programa, lo pueden encontrar en el canal de YouTube. Y para participar, nos pueden enviar sus preguntas, su lista de salmos al 313-550-3260. Recuerden nuestra cita semanal con el estudio de la Palabra de Dios. Buena semana.